Buenos días, ¿cómo están? ¿Tienen calor? No, ¿verdad? Todavía está fresquecito. Pues qué bueno. ¿Cuántos ven las noticias? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos ven exceso de noticias? Ahora hay noticias por todos lados. Nos enteramos de cosas que ni nos enterábamos, ¿verdad? Hoy sí nos enteramos de muchísimas cosas. Y no sé, dentro de las noticias que últimamente tú viste, te diste cuenta por ahí de que hubo una boda en la realeza inglesa, que se casó un príncipe, ¿cómo se llamó? A ver, por acá ya me dijeron, por acá. Sí, ve noticias, ok. Pues hace aproximadamente unas 2 semanas, 3 semanas, no sé, se casó un príncipe de la realeza inglesa. No sé, creo que no es el primero, creo que es el segundo de la realeza. Dicen que tal vez ese no sea el rey, sino el otro que se casó antes. No sé cómo está el asunto. Pero una cosa que ha sucedido con ellos es que a veces no se casan con mujeres propiamente de otras realezas. A veces se casan con personas comunes y corrientes. A veces uno se casó con una periodista, algo así por el estilo, ¿no? Yo no vi la boda, pero seguramente son bodas donde se gasta muchísimo dinero. De repente mandan hasta la noticia del vestido, y que quién sabe quién lo hizo, y uno dice, caray, ¿yo para qué me tengo que enterar de eso, verdad? Pero una cosa real es que están bombardeando continuamente con noticias y noticias que, pues ahí están. Pero quiero usar este ejemplo justamente de la realeza. Imagínate que de repente tú fueras invitado a una de esas bodas. Imagínate que eres pariente de la novia, que no es de la realeza, pero te invitan a esas bodas. Y en esas bodas, pues tú dices, híjole, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para irnos a parar a un lugar tan exclusivo, de tan altísimo nivel, donde cierta gente es invitada solamente, pero tú eres pariente de esa novia? Y entonces dices, híjole, pues no tengo dinero. Y se recomienda llevar un regalo, ¿verdad? Y tú pensarás, ¿qué le voy a llevar a ese príncipe, quizá próximo rey? No lo sé. Y luego de repente te enteras por ahí que invitaron a un jeque árabe y que les va a llevar un automóvil Mercedes-Benz chapeado de oro completo, nada más para que se transporten. Y tú dices, caray, pues mínimamente, pues no sé cómo le vamos a hacer si empeñamos hasta lo que traemos puesto al monte de piedad para, pues, al menos llevar una corbata, pero una corbata fina de esas que, pues al menos, no, mi regalo no puede ser un Mercedes-Benz, pero va a ser algo chiquito, representativo, pero como es para un príncipe, pues le llevas algo bueno. ¿Sí o no pensamos así como mexicanos? Ese día vas a ir con, pues, lo mejor que tengas, aunque pues de repente te endeudas, porque si eres invitado a un lugar de esos, híjole, qué tremendo reto. A lo mejor tu hijo, que es bien travieso y no vaya a andar ahí jalándole la cola a la novia cuando no debe, híjole, mejor no lo llevamos al escuincle, ¿verdad? No sé, tú harías toda una serie de previsiones para no quedar mal, porque fuiste invitado a una boda de la realeza. Digo, se pudiera dar el caso.
Porque esa gente de repente, como te digo, a veces se casan con personas que no son de la realeza, quizás sin dinero. Pues déjame decirte que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay una historia muy similar que a mí me llama la atención. En 2 de Samuel capítulo 9, versículo 7, 2 de Samuel 9, 7, dice la palabra de Dios que un día un rey legítimo dentro del pueblo de Israel, ese rey legítimo era un rey conforme al corazón de Dios. Dios lo puso. Dios decidió quitar al rey Saúl del lugar del reinado de Israel y coloca al rey David. Y el rey David, como era muy justo, un día decide hacer justicia y cumplir promesas que había hecho a su amigo Jonatán, de que él vería por los desamparados de su familia en caso de que estuviesen perdidos. Y pregunta si hay alguno de esos, y de repente se entera que hay una persona lisiada casi de nacimiento que se llamaba Mefiboset. Esta persona no es una persona que merezca ser invitada a esa realeza. Es una persona ahora común y corriente, pero un día le manda a llamar el rey y le dice: yo hice una promesa a tu padre Jonatán y por amor a tu padre Jonatán voy a hacer que se te devuelvan tus tierras. Te voy a dar dos cosas de forma muy especial. Punto número 1, vas a tener un lugar aquí en este reinado. Punto número 2, te voy a devolver las cosas que se perdieron de tu padre, tus posesiones personales. Entonces, imagínate, este hombre está enfrentando una situación así, donde de repente, siendo nadie, siendo nada, lisiado, le esperaba muchas desgracias en su vida, mucho sufrimiento. De repente viene a ser puesto a la mesa del rey. Pero espérame, no solamente viene a ser puesto a la mesa del rey un día, no, sino que el rey David estaba ordenando que esta persona, este personaje, se presentase a la mesa del rey diariamente a comer con toda su familia. Alguien que no era hijo del rey estaba siendo llamado a ser como un hijo de rey. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Tú no eras hijo de rey. Tú y yo no éramos nada en este mundo, ni merecíamos nada, ni siquiera ser llamados hijos de Dios. Pero un día el rey legítimo, nuestro Señor Jesucristo, ganó el reinado y nos ha llamado para que formamos parte de su mesa, de su comida, diario, venir a comer y estar conversando diario con Él y poder ser tomados en cuenta como uno de sus hijos. Y al ser tomado como uno de sus hijos, no solamente venían y comían, sino que se les daba muchas veces las posiciones especiales de algún cargo de gobierno, algo dentro del reinado. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado, así como David, con esta persona lisiada, lo llamó a la mesa de su gracia. No lo merecía. Era una oportunidad para su vida. Quiero decirte que ni tú ni yo merecemos estar aquí. Pero esta es la mesa de su gracia.
es la mesa de su misericordia. Es la mesa donde tú y yo estamos invitados a asistir continuamente. Y no solo invitados, es un deber de hijos de rey estar aquí presente, porque el día que no nos aparezcamos seguramente van a preguntar, ¿y dónde está fulanito? Si lo he llamado como mi hijo. ¿Por qué no vino a mi casa? ¿Por qué no vino a este lugar de banquete? El rey se estará seguramente preguntando, ¿por qué tú no has venido? En esas mesas donde compartían la comida los hijos de David, no la compartieron 1 año, ni 2 años, ni 3. La llegaron a compartir, según los tiempos bíblicos, por décadas. Ahora, ¿tú crees que las conversaciones de mesa en ese reinado eran conversaciones cualquiera? Había conversaciones seguramente de todo tipo. También había de diversión seguramente, ¿no? Imagínate ahí Absalón con de repente con Salomón, decirle, ¿cómo veiste, carnal, mi camello en las carreras? ¿Qué te pareció, verdad? Lo veloz que salió, ¿verdad? Y viste cómo me ovacionaron, ¿verdad? Seguramente había charlas de familia. Pero si tú conoces esta historia, y si no, te voy a invitar a que la conozcas completamente, quiero decirte que algunos de ellos justamente fueron llamados a su gracia, a su misericordia, a disfrutar continuamente el banquete de la presencia de Dios, como hace rato cantábamos, a disfrutar continuamente el banquete. Pero no todos llegaron a la meta o permanecieron como hijos de rey. Podemos ver a un Amnón carnal que viola a su hermana o media hermana Tamar. Después podemos ver a un Absalón que en venganza asesina a Amnón, otro hijo del rey, y Absalón es desterrado. Y después podemos ver al mismo Mefiboset buscando en la misma traición, donde Absalón busca destronar a David, su padre, del reinado. Podemos ver que Mefiboset, después de haberse sentado por años y años a la mesa del rey y haber conocido su corazón y haberlo escuchado, después él tiene deseos de que el reinado de David se caiga para ver si de pura casualidad él queda como rey. Tenía envidia en su corazón. Entonces quiero decirte esta palabra: todos somos llamados a la gracia del Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en esta mesa tú puedes recibir milagros, puedes recibir provisión, puedes recibir sanidad en tu casa, puedes recibir sanidad en tu matrimonio, puedes recibir muchas cosas inmerecidas en la mesa de la gracia. Pero quiero decirte que eso no garantiza que tú vas a permanecer para siempre, porque la condición para que tú permanezcas depende de tu corazón. La iglesia es un lugar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, como dicen muchos, estamos en el tiempo de la gracia. Sí, Señor, nada más que ten cuidado que no se te acabe. Todo es gratis, todo aquí, mira, la gracia. Pero que no se te acabe. Retomando lo que dijimos, si vas a la mesa del rey, si fuiste a la mesa de la realeza, dijimos que íbamos a regalarle una corbata, ¿verdad? A nuestro nivel, no teníamos para más, al príncipe Harry, ¿ok?
Pero bien importante es que ninguno llegue con las manos vacías. Porque si te invitan a una boda de ese nivel y que si sales con tu batea de babas de que no llevaste nada, yo creo que sí te verías muy mal, ¿verdad? Al menos algo pequeño, significativo, pero bueno. ¿Sabes qué? Con Dios es igual. Éxodo 22, 15. Nuestro Dios, Éxodo 22, 15. Dice que a nuestro Dios como Rey no le gusta, no le agrada que ninguna persona se presente delante de su presencia a la mesa con las manos vacías. El Rey soberano no le gusta que ninguna persona se presente con las manos vacías. Fíjate bien, su gracia de Dios tan hermosa le permitió al pueblo de Israel salir de la esclavitud. Y de repente empieza a tener contacto solamente con un Moisés. Y lo manda a llamar al monte continuamente para darle todas las instrucciones y para darle los mandamientos. Y está extendiendo su gracia con Moisés, pero le dice: Moisés, ten cuidado de que ninguno del pueblo suba contigo, porque no sea que mueran a causa de mi santidad. ¿Sí o no? Su gracia. Entonces Moisés, ¿por qué sí podía? Por su gracia. Solamente por su gracia. Ok, regresamos con el mismo David. David, como tú sabes, tuvo la intención en su corazón de construir un templo para Dios. Hace rato cantábamos, ¿verdad? Queremos ir más allá de tu presencia. Queremos entrar más a tu presencia. Y sabes, David estaba feliz con lo que Dios le había dado. Estaba feliz, agradecido por la justicia inmerecida, de que Dios le había dado un reinado, de que lo había considerado su hijo. Y él dijo: ¿cómo le voy a hacer para agradecer a Dios? Y dice en Primera de Crónicas capítulo 22, te voy a pedir que me acompañes por favor. Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 7 al 10. Dice que él tuvo la intención de construirle un templo para la honra al Señor mi Dios. Pero dice el siguiente versículo, que es el 9, el 8, perdón. ¿Sabes qué, David? Tú no me vas a construir un templo, lo va a construir un hijo tuyo que saldrá de tus entrañas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿A quién le interesa o le interesaba que se construyera un templo? ¿A Dios o al ser humano? Ahí va una pregunta de religión. ¿A quién le interesa el templo? ¿A Dios o al ser humano? A ver otra vez. Sin miedo, no los voy a dejar en pena como muchas veces lo hago. Al ser humano. A Dios no. ¿A quién le interesa que haya iglesia? ¿Quién debería ser el más interesado? ¿Dios o el ser humano? Nosotros.
Sabes, Jesús, el Señor le dijo a David, más bien se lo dijo ya después a Salomón, ¿sabes qué? A mí no me beneficia si no me haces un favor con que me construyas templo. Si tú me pides que mi presencia venga a morar a este lugar, solamente te tengo que decir que ni aún el cielo, ni los firmamentos de esta galaxia pueden contener mi presencia. No pienses que tú me vas a venir a meter como a una caja en este lugar. Eso está en 2 de Crónicas 6:18. Le estaba diciendo el Señor a Salomón, no pienses que tú me haces un favor con que me hayas construido. Y déjame decirte que era un templo que fue construido por Salomón con las telas finas más preciosas, todo fuera de oro o cubierto de oro, las paredes, los capiteles, los pilares, todos los utensilios. O sea, era una cosa de oro, y de otras piedras preciosas totalmente majestuosa. Es más, debido a la sabiduría que tenía Salomón, que Dios le dio, en ese tiempo la economía de ese país estaba tan bien como en México, ¿verdad? Fíjate bien, dice que la economía de Israel era tan buena que había oro como las piedras. Así como hay piedras en la calle por ahí tiradas, o alrededor de Querétaro, ahí en los montes, hay piedras tiradas. Así dice la Biblia, que la economía era tan fuerte que había oro como piedras. Es más, y dice que la plata, eso es basura. Yo no sé de ningún país que haya atravesado esa etapa de majestuosidad económica, pero la Biblia dice que en los tiempos de Salomón le iba bien al reinado, pero también le iba bien al pueblo. Su administración económica era majestuoso, sencillamente. Pero ok, ni aún en ese templo tan bonito, tan hermoso, el Señor le contestó a Salomón y le dijo, ¿qué crees? Este templo que tú me estás construyendo, ahí lo vas a encontrar en 2 de Crónicas capítulo 7, completito. Te quiero animar a que leas tu Biblia. Este templo que tú me estás construyendo, ese va a ser un lugar de mi gracia, donde tú y el pueblo vas a poder establecer una conexión conmigo, donde tú y mi pueblo me van a poder buscar, donde tú y mi pueblo van a poder venir a platicar conmigo. Pero escúchame bien, Salomón, si de repente el corazón tuyo o de este pueblo se empieza a ir o a desviar tras de dioses ajenos, tenlo por seguro que yo mando destruir este lugar y lo reduzco a cenizas y me desconecto de ti. La iglesia de este tiempo representa ese templo para tu vida, para mi vida. Cuando podemos venir aquí y escuchar la palabra de Dios y comer estos banquetes, es tiempo de gracia. Es un lugar donde Dios se conecta con nosotros. Es un lugar majestuoso, sagrado. Depende de ti, de mí, que nos mantengamos conectados a la gracia de Dios. ¿Sabes qué fue lo que pasó con el templo de Salomón? ¿Perduró para siempre?
¿Tú lo conoces? Tú que fuiste allá, Mati, creo, a Tierra Santa, todavía está ese templo de Salomón, ¿no? No has ido para allá. No, para allá no fueron. Todavía está el templo de Salomón. No está allá. ¿Por qué? Porque fue destruido, ¿verdad? Por los babilonios, debido a que el pueblo pecó y se fue tras dioses ajenos. Cuidemos. Esta palabra de este día yo la he titulado su iglesia sagrada de gracia. Su iglesia sagrada de gracia. Fíjate bien, quiero darte un dato bien interesante acerca de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nos hemos enfocado tanto, o al menos aquí en México lo hemos visto, que como nos enfocamos tanto a decirle a la gente que la presencia de Dios o Dios no habita en templos hechos de manos humanas. ¿Es así? Es una verdad que está en el libro de Hechos. Es una verdad. Pero nos hemos enfocado tanto en eso está en Hechos 17:24, por si estás tomando apuntes. Pero nos hemos enfocado tanto en eso, que déjame te doy un dato vergonzoso y duro. Si comparáramos las religiones del mundo, en el entendido que el cristianismo no es una religión, ¿ok? Pero si hacemos una comparación, quiero decirte que en el pueblo cristiano es donde vamos a encontrar vergonzosamente las críticas y las blasfemias más fuertes hacia la misma iglesia cristiana. Porque un musulmán, porque un budista tienen respeto por sus lugares, aunque sabemos que son cosas erróneas, pero les tienen respeto. Es más, hasta un católico pasa y se persina. Yo he visto católicos que pasan y se persinan aquí afuera. Tienen más respetos que tú. Pero en el pueblo cristiano, nada más basta que tú te metas al internet y vas a encontrar la cantidad de desechos humanos y de amargura de gente sin reverencia, atascándose contra iglesias, contra pastores, y son misma gente que se llama cristianos. En el pueblo de Dios existe vergonzosamente entonces el índice más grande de crítica hacia la iglesia cristiana, y se nos ha olvidado que la iglesia cristiana es, o las iglesias cristianas, el conjunto de iglesias cristianas en el mundo, son puntos de conexión, de oportunidad, de la gracia de Dios, donde Dios está ahí presente para que tú y yo vayamos a degustar y disfrutar los grandes banquetes de su presencia. Se nos ha olvidado que en la misma preocupación de Jesucristo, Él ha dicho que Él está preocupado y ocupado en edificar su iglesia. Mas hay cristianos que con su crítica y toda su palabrería se dedican a derribar iglesia y a sacar gente de la iglesia, sacar gente de la gracia de Dios. Es más, se nos ha olvidado Mateo capítulo 16, versículo 18. Fíjate bien, Mateo capítulo 16, verso 18. Acompáñame por favor. A ver, no veo sus Biblias. Las pantallas son para los nuevos. A ver, Mateo
16. Siquiera para que al menos una vez a la semana leas un versículo. Verso 18. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios en el verso 19. Dice que tal es la preocupación de nuestro Señor Jesús, dice verso 18, que Él se va a ocupar de edificar su iglesia. Y su iglesia tendrá tal poder que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, yo no sé si tú entiendas que la iglesia reunida tiene un poder especial para atraer la presencia de Dios, para atraer las bendiciones de Dios, para atraer milagros de Dios. Yo no sé si tú has podido entender un poquito en tu corazón que la iglesia reunida en las veladas de oración se puede manifestar un poder de Dios especial, que porque desciende la presencia de Dios sobre su iglesia, y hay lugares donde Dios se conecta de una manera muy especial, y no es lo mismo que tú allá en tu casita dices, pues yo aquí le oro, y yo aquí le canto, y yo aquí quién sabe qué. No, déjame decirte que no, que la iglesia reunida tiene un poder más grande y más excelso. Es más, déjame decirte algo. Dios no te viene a salvar a ti como persona. Una verdad teológica. Dios no viene por gente que dice que es cristiana y que dice que una vez salvo, para siempre salvo, y ya se van por allá a hacer no sé qué cosas. Dios no viene por gente. No, te mintieron. Apocalipsis dice que Él viene por su iglesia. ¿Me estás escuchando? Él viene por su iglesia. Hay que pertenecer a la iglesia. ¿Cómo ves? Porque Él viene por su iglesia. Y en la iglesia hay ciertos patrones de conducta, ciertos patrones ahí que la gente hace dentro de la iglesia. En la mesa de David estaban todos invitados, todos iban a comer, pero un día vino tiempo de prueba y no todos permanecieron en la mesa de su gracia. Al menos ni Amnón ni Absalón ya no estaban, y tampoco Mefiboset. Tiempo de prueba. Entonces quiero decirte que la iglesia tiene un poder especial en la oración. Nos tenemos que referir un poquito a las bendiciones del templo. Ahora sí vamos a 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este versículo es tan glorioso, tan lleno de verdades para nuestro tiempo. 2 Crónicas 7:14. A ver, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito antes, desde el 12. Dice: el Señor se le apareció a Salomón
una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Está bonito? Sí. No está romántico, está padre, está bonito. Vale. Versículo 15. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que me eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para que habite en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. Fíjate la importancia de la figura de la iglesia, la importancia del lugar, la importancia de estar todos juntos reunidos. Tanto lo entienden y lo entendieron los judíos, que cada que oraban, fíjate bien, en sus casas se postraban, se acostaban y extendían sus manos hacia el punto de Jerusalén, donde ellos sabían que estaba el templo. No oraban, ahí échale por donde quieras, extiende tus manos para donde, pues ahí por donde sea. No. Extendían sus manos hacia ese punto. Hoy en día, los judíos siguen extendiendo sus manos hacia Israel en sus oraciones. Tan importante era este punto que un día Dios dijo: este es un lugar sagrado. Que Daniel, un día orando, esclavo en Babilonia, pidiendo misericordia de Dios para que les quitara la esclavitud, él orando extendió sus manos, abría sus ventanas, y dice la palabra de Dios que diario, por la mañana y por la tarde, extendía sus manos hacia el lugar donde estaba el templo de Dios, aunque estuviera a kilómetros de distancia. A Dios le importa que tú y yo tengamos respeto por lo que Él estableció, y le tiene respeto. Porque tengamos reverencia de su iglesia, y que como pueblo cristiano no permitamos la basura, la amargura que otros blasfemos pudieran tener hacia su sagrada iglesia, hacia lo que está en su iglesia y lo sagrado. Sabes, vamos a ver algunas características ahí de su iglesia, pero rápidamente te digo que era el lugar, según lo leímos. Vamos a sacar algunas conclusiones. Es un lugar donde hay pactos y promesas de Dios, porque hay mayor bendición en ese lugar. ¿Tú por qué crees que Ana, la mamá del profeta Samuel, el día que quería un milagro grandote, pero grandote, porque era estéril y quería un hijo, por qué crees que fue al templo y ofreció sacrificios? Y eso que ellos, por la lejanía, cientos de kilómetros iban cada año. Pero ¿por qué crees que fue al templo a pedirlo? Porque es el lugar donde Dios dijo: ahí va a estar mi oído. En ese lugar tan especial. Es un lugar especial para arrepentimiento y ponerse a cuentas.
Es un lugar que si de repente tú escuchas aquí que Dios te habla acerca de tu pecado y tú tienes la necesidad de arrepentirte, es un lugar importante para que tú te postres y le pidas perdón a Dios si tú quieres ser restaurado a la mesa de gracia. Un lugar para arrepentimiento, un lugar para recibir misericordia y perdón de pecados. Un lugar para venir con Dios y decirle: Señor, restaura mi tierra, me está yendo mal, no veo frutos en mi casa, mi economía está mal. Si uno dijo el Señor: mira, si hubiese bendición en tu tierra, entonces por tu pecado, entiéndelo bien, ven a este lugar, y si se humillare mi pueblo y se arrepiente, yo sanaré su tierra. Importante. Otra cosa que ya dijimos es que su oído de Dios está de forma especial. Por eso todo cristiano debe pertenecer a una iglesia donde Dios le puso, y ser fiel hasta que la muerte los separe. Sí, donde Dios te puso, donde recibes tu gracia. No seas un Mefiboset, que habiendo recibido tanto, se le daba de comer todos los días de agorra. En su corazón estaba pensando que David era injusto, y a ver si un día por ahí me lo matan para que a mí me vaya bien. Presencia de Dios. Hay otra cosa importante en el templo. En el templo de Dios, cuando Salomón lo establece por primera vez en la historia, había sacerdotes y había levitas. El templo no era un lugar donde pues ahí está nada más puesto y ya, ¿verdad? Una cruz que está parada allí en la punta del cerro y ya está. No. El templo era un lugar que funcionaba. Un lugar donde había sacerdotes y había levitas que lo hacían funcionar. Un lugar donde el pueblo traía continuamente sus sacrificios, sus animales, su grano, sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas. Porque quedamos que a Dios no le gusta que ninguno se presente con las manos vacías. Quedamos claramente que su iglesia, su templo, tiene que funcionar. Y para que funcione, ¿de qué crees tú que vivían los sacerdotes? ¿Comían bocaradas de aire? ¿O cómo estuvo la cosa? Independientemente de la condición económica, cada persona entendía que había de llevar sus diezmos y sus ofrendas. Si tú lees el libro de Habacuc completo, vas a entender que un día se enfermó la tierra porque el pueblo descuidó su templo. Que un día dejó de haber bendición porque la gente estaba más ocupada en hacer su casa, sus muebles, su negocio, que su templo. Ahora fíjate bien, no estamos pidiendo que tú traigas, si no es posibilidad tuya, que traigas el Mercedes-Benz que el jeque árabe le regaló al príncipe Harry.
Se está pidiendo que de acuerdo a lo que tú tienes. ¿Cuántos estuvieron de acuerdo que al menos si te invitan a esa fiesta así llevabas una corbata de 5,000 pesos, aunque sea? ¿Verdad? Pues dices, pues sí, mínimo. Entonces fíjate bien, Dios no es injusto. Y no dice, quiero que me des más. No, es de acuerdo a tus finanzas, de acuerdo a mis finanzas. Pero el rey, ¿sabes? Continuamente nos está diciendo, no me gusta que nadie se presente con las manos vacías a mi mesa. Y eso aplicaba en todos los reinados. Y eso aplicaba en el reinado de David. Sus funcionarios, que eran sus hijos, no se presentaban con las manos vacías. Vamos a comer a casa de papi. ¿Quién lo va a dar todo, papi? No. ¿Para qué crees que se les puso en puestos de gobierno? Para producir. La reina de Saba un día llegó al reinado de Salomón, al trono, a consultar su sabiduría. Y cuando llegó le llevó un puño de mulas cargadas de regalos y de presentes. Fíjate bien, delante del rey es una falta de respeto llegar sin nada. Se acostumbraba en todos los reinados llegar con regalos y presentes. Y por eso Malaquías capítulo 11 y 12 tú conoces estos versículos desde el versículo 10 y tú puedes entender que la tierra se enfermó, que la economía en las familias dejó de funcionar porque el pueblo ya no estaba trayendo el diezmo como debía. Y sabes, ni siquiera está condicionado a que tuviesen o no tuviesen dinero. Yo he escuchado mucha gente, pero mucha gente decir, es que ¿sabes qué? Si doy mi diezmo, ni siquiera para los camiones me alcanza. O para la gasolina, y hoy menos, ¿verdad? Menos alcanza para la gasolina. ¿Qué crees? ¿Quiénes fueron conmigo a Oaxaca? A ver, levanten su mano. ¿Será buen pretexto ese? Es que tengo que pagar mi camión y mi escuela y es que tú no sabes. No. Déjame decirte algo. Aquí porque estamos en nuestras ciudades acostumbrados a cierta economía y a consentirnos de cierta forma. Pero déjame decirte algo, en esos lugares la gente camina de 2 a 3 horas para llegar a la iglesia. Y el camión no pasa. Y se van caminando. Y sabes, la gente lleva lo que tiene, hasta la gallina y el guajolote. Pero sabes, esta enseñanza yo te quisiera decir que si no tienes, no hay lío. Para mí Dios me va a agarrar a puño de coscorrones por decirte eso. Porque la Biblia no dice así. La Biblia dice que aunque tú tengas que caminar, tú cumplas con Dios. Que aunque tú tengas que buscar otro trabajo, tú cumplas con Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pues en Hebreos. Dice que Hebreos capítulo 7, te lo dejo de tarea, que se me acabó el tiempo. De los versículos 5, 6, 7, 8. El verso 8 dice muy especialmente que, y fíjate, está en el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen que eso no es del Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, dice que el ser humano que representa la figura delante de Dios tiene obligación de tomar el diezmo, la ofrenda del pueblo.
Y por último, quiero mostrarte una historia que a mí me reta y me pone mi cara de vergüenza. También me da vergüenza esta historia, honestamente, me da vergüenza. Primera de Reyes, capítulo 17. Con esto terminamos. Primera de Reyes, capítulo 17. Fíjate bien, observa 2 puntos. Cómo la gente tenía tanta reverencia, no solo a su templo, sino aún a los hombres enviados de Dios, profetas. Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, que un día se puso la crisis tan dura. ¿Cuántos han pasado una crisis económica reales, así de esas de nuestro país? A ver, levanta tu mano. Una crisis real dura, así gacha. Fíjate bien, llegaste a ver en esas crisis mexicanas, en las nuestras, de que hubiese gente que se tenía que comer a sus hijos a base de causa de comida. ¿Llegaste a ver eso? Pues ¿qué crees? La Biblia dice que hubo momentos en la historia donde las crisis eran tan reales, donde un par de mujeres que se dedicaban a vender sus cuerpos, ¿te acuerdas? En la Biblia dice que se echaron un voladito para ver a cuál hijo nos comemos primero, porque ya estaba la cosa bien canija. A ver si nos comemos a tu hijo primero o al mío. Y se cocinaron a uno de sus chamacos. Entonces, fíjate bien, en la historia hay verdaderamente situaciones de crisis durísimas, no tienes idea. Y en este momento, cuando se está redactando aquí esta historia, que es la viuda de Sarepta, en el versículo 7, era una viuda. Y entonces el Señor dice que en ese tiempo, versículo 7, no había llovido en el país y había mucha hambre. Y entonces la palabra de Dios vino sobre Elías a darle este mensaje. Verso 9. Le dijo: ve a Sarepta. Al llegar a una viuda de ese lugar, porque le he ordenado que te dé de comer. ¿Cómo? Ay, Señor, eres un desconsiderado. ¿Cómo le pidiste a la viuda de comer? Estás viendo que no tiene nada. Yo estoy seguro que ustedes se hubieran puesto más justos que Dios en eso. Estoy seguro que hubieran dicho: ay, ese profeta desgraciado todavía le va a quitar la comida a la viuda. Yo estoy seguro que si hubieran puesto varios de ustedes ahí a echar juicios. Pero fíjate, Dios le está diciendo: he ordenado a una viuda que te dé de comer. ¿Por qué no le dijo al rico del pueblo? No, siquiera pues a alguien más que si tuviera. No, le dijo a la viuda. Y entonces llegó con la viuda, la llamó y le dijo: tráeme una vasija de agua, por favor, para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla, versículo 11, y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Fíjate la condición de la viuda. Dice: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Esa será nuestra última comida
antes de morirnos de hambre. Si lo vemos con ojos lloriquientos, humanos, de veras que a mí me da hasta pena. A mí me da, sabe que esta historia, digo, ay, la viuda, ¿cómo le tuvo que darte tragar a este labregonzote? Pues que se ponga a trabajar, ¿no? ¿Qué? Pero así no dice la palabra de Dios. Dice que Dios le dijo, me le das de comer primero al profeta. Ah, caray, de veras, sí, primero al profeta. Y ya después comerás tú. Y dice la palabra que después de eso le dio de comer al profeta. Y dice que Dios fue fiel y multiplicó el aceite en la tinaja. Versículo 14 dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una promesa. Ni se te va a acabar ni la harina ni el aceite. Y dice que hasta que terminó la crisis, Dios estuvo sustentando a esa viuda. Pero primero tuvo que obedecer. Apartarlo primero para Dios. Entonces fíjate bien. Tengo ya dos cosas que resaltar. Estamos en la mesa de su gracia. Estamos en la mesa de su gracia, donde tú y yo podemos venir y pedir lo que queramos. Podemos pedir milagros, muchas cosas. Pero también en la mesa de su gracia tiene que seguir funcionando su templo, su iglesia. La mesa de su gracia también requiere de nosotros reverencia, requiere respeto, porque Dios ha constituido su iglesia y es un lugar sagrado. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie un momento. Quiero hacer una oración primeramente. Y esta oración que quiero hacer justamente es para todo aquel que viene por primera, segunda vez, tercera, no sé, aquella persona que necesita degustar de la gracia de Dios. Aquel Mefiboset que viene en ruina, que necesita de su gracia. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo clamo, Señor, que de tu mesa preciosa, de este lugar que tú has dispuesto, para que tu presencia llene esta casa, para que tu palabra llene esta casa, Dios, también vengan promesas y derramamiento de tu Espíritu Santo en una forma gloriosa, maravillosa cada vida, donde ellos puedan degustar y comprobar, mi Dios, que este es un lugar, es una mesa donde podemos venir a comer, a beber, Señor, porque es un lugar de gracia. Es un lugar donde podemos recibir sencillamente cosas, porque tú eres Dios y eres misericordioso. Es un lugar, Señor, donde estamos aquí porque, aunque nosotros no lo hayamos merecido, donde tú nos has llamado a ser parte, a formar parte. Sabes, te voy a invitar también que hagas esta oración. Si tú has entendido, has caído en la cuenta, se te ha estirado de más la lengua o el corazón con amargura hacia la iglesia cristiana, hacia alguna iglesia cristiana,
o alguno de sus siervos que Dios ha puesto para servir, y tu corazón se ha alargado de más, quiero invitarte a que tú te pongas a cuentas con Dios y le pidas perdón. Porque este lugar, como muchos otros, no existen por voluntad humana, sino por voluntad divina. Y Dios prometió edificar su iglesia. Este es el llamado. Y posiblemente por ese tipo de cosas vino maldición sobre tu tierra. Dice segunda de Crónicas 7:14. Si en este lugar mi pueblo se humillare, se arrepintiere de sus malos caminos, he aquí que yo voy a perdonar su pecado y sanaré su tierra. Si en tu corazón alguna vez tú has pecado de esa forma, ahí te invito en tu lugar que simplemente te pongas a cuentas con Dios. Quiero decirte que yo no elegí estar en este lugar donde estoy, pero también estoy aquí por obediencia. Yo no elegí tampoco venirte a dar este mensaje, pero también estoy aquí por obediencia. Quiero decirte que me siento yo más incómodo de hablarte esto, pero lo hago por obediencia. Quiero decirte que me da vergüenza la historia de la viuda, pero lo hago por obediencia, porque sé que la bendición de Dios va a depender de la obediencia de su pueblo. Ahora te voy a invitar que si tú le has fallado a Dios, y si tú eres de las personas que si van a una fiesta y a veces eres capaz de llevar más regalo, que cada que vienes a la presencia de Dios, al lugar que Dios llamó y ha establecido, si tú le has fallado a Dios con tu diezmo, con tu ofrenda, yo te voy a invitar a que tú en este momento te pongas a cuentas con Dios, porque quiero decirte algo. También la bendición de Dios se va a manifestar más en tu casa si tú obedeces este mandamiento. Ni siquiera estamos hablando de que te vayas a comer o que te vayas a pie a tu trabajo, no lo sé. Yo no entiendo, por más que mi corazón lo quiere razonar, como Dios le dijo a una viuda más pobre que el profeta quizá, que lo mantuviera. No lo sé, y me da vergüenza, pero quiero decirte que esto es un mandamiento de Dios. Te voy a invitar a que también en tu lugar ahí te pongas a cuentas y le pidas perdón, e inmediatamente te pongas a cuentas también en tus finanzas, porque estás continuamente siendo invitado a la mesa de la gracia del Rey, y con el Rey no llegamos con las manos vacías. Del Rey de quien hemos recibido tantas bendiciones, tan solo el estar invitados en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.